Catherine Mary Knight es una asesina australiana y la primera mujer en la historia de Australia en ser condenada a cadena perpetua sin libertad condicional. Fue sentenciada por el asesinato de su pareja, John Charles Thomas Price, en febrero de 2000. Actualmente, se encuentra encarcelada en el Centro Correccional de Mujeres de Silverwater, en Nueva Gales del Sur. Knight apuñaló a Price hasta matarlo, lo desolló y colgó su piel en un gancho de carne. Luego, cocinó partes de su cuerpo con la intención de alimentar a los hijos de Price, pero fue detenida por la policía. Catherine Knight nació y creció en un entorno familiar disfuncional y poco convencional. Su madre, Barbara Rogan, estaba casada con Jack Rogan y vivían en la pequeña ciudad de Aberdeen en Hunter Valley, Nueva Gales del Sur. Tuvieron 4 hijos antes de que Barbara comenzara una relación adúltera con Ken Knight, un amigo y compañero de trabajo de su esposo en ese entonces. Debido a la reacción negativa de la comunidad, Barbara y Ken se mudaron a Maury. Ninguno de los hijos de Barbara los acompañó. Los 2 hijos mayores se quedaron viviendo con su padre y los 2 hijos menores fueron criados por una tía en Sydney. Barbara tuvo 4 hijos más con Ken, incluyendo a Catherine Knight, una de las hijas gemelas nacidas en 1955 en Tenterfield. En 1959, cuando Knight tenía 4 años, su padre Jack Rogan falleció y sus 2 hijos mayores, que habían estado viviendo con él, se mudaron con Barbara y Ken. Ken Knight era un alcohólico violento que abusaba sexualmente de Barbara hasta 10 veces al día. Barbara, a su vez, solía compartir detalles íntimos de su vida sexual y expresaba su odio hacia el sexo y los hombres a sus hijas. Más tarde, cuando Catherine se quejó con su madre de que uno de sus compañeros de clase quería obligarla a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad, Barbara le dijo que se aguantara y dejara de quejarse. Catherine afirma que varios miembros de su familia, excepto su padre, la agredieron sexualmente con frecuencia, lo cual continuó hasta que cumplió los 11 años. Aunque hay dudas sobre los detalles, los psiquiatras aceptan sus afirmaciones y los hechos han sido corroborados en gran medida por otros miembros de la familia. La bisabuela de Barbara era una aborigen australiana de la zona de Maury que se casó con un irlandés. Barbara estaba orgullosa de su herencia aborigen, pero esto se mantuvo en secreto en la familia debido al racismo prevalente en el área en ese momento. Aparte de su hermana gemela, la única persona cercana a Catherine era su tío, Oscar Knight, un campeón de equitación. Ella quedó devastada cuando él se suicidó en 1969 y afirma que su fantasma la visita. La familia regresó a Aberdeen en el mismo año. Cuando asistió a la escuela secundaria en Muswellbrook, Catherine se volvió solitaria y sus compañeros la recuerdan como una acosadora que intimidaba a los niños más pequeños. Agredió al menos a un niño en la escuela con un arma y en una ocasión fue herida por un maestro, quien posteriormente se descubrió que actuó en defensa propia. Sin embargo, cuando no estaba enojada, Knight era una estudiante ejemplar y a menudo recibía premios por su buen comportamiento. A los 15 años dejó la escuela sin haber aprendido a leer ni escribir, y consiguió trabajo como cortadora en una fábrica de ropa. Después de un año, dejó ese empleo para trabajar en el matadero local, lo que consideraba su trabajo soñado. Rápidamente ascendió a deshuesadora y le dieron su propio juego de cuchillos de carnicero. Siempre tenía los cuchillos cerca de ella, incluso colgados sobre su cama, hasta su encarcelamiento. Knight conoció a su compañero de trabajo David Stanford Kellett en 1973. Kellett era un bebedor empedernido debido a traumas previos en su trabajo ferroviario. Eventualmente perdió su trabajo debido a su comportamiento y rendimiento deteriorados. Knight se casó con Kellett en 1974, pero el matrimonio fue violento y tumultuoso. Knight era conocida en Aberdeen por amenazar físicamente a cualquiera que la molestara. Kellett finalmente la abandonó en 1976 después de sufrir lesiones graves por parte de Knight. Después de la separación, Knight tuvo un episodio psicótico en el que intentó lastimar a su hija recién nacida, pero fue rescatada por un hombre que la encontró en las vías del tren antes de que llegara el tren. Knight continuó teniendo relaciones conflictivas y violentas con diferentes parejas, y en 1986 conoció a David Saunders. Tuvieron una relación intermitente marcada por la violencia, y Knight llegó a cortar el cuello de un cachorro delante de Saunders como una advertencia de lo que le sucedería si la engañaba.
Knight también tuvo una hija con John Chillingworth en 1991, pero la relación duró solo 3 años antes de que ella lo dejara por John Price. John Price, padre de 3 hijos, comenzó una relación con Knight a pesar de su reputación violenta. Sin embargo, sus peleas se hicieron cada vez más frecuentes y la relación se volvió muy conflictiva. En 2000, después de una serie de agresiones, Knight apuñaló a Price en el pecho. Luego fue expulsada de su casa por Price y obtuvo una orden de alejamiento. Sin embargo, regresó a la casa esa misma noche y cometió el asesinato. Después de matar a Price, Knight lo desolló, cocinó partes de su cuerpo y planeaba servirlos a los hijos de Price. Sin embargo, fue arrestada antes de llevar a cabo su macabro plan. Knight fue declarada culpable de asesinato y condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Apeló la sentencia en 2006, pero la apelación fue rechazada. Su crimen ha sido considerado como uno de los más atroces en la historia de Australia.